Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es trauma torácico. Bien, el trauma torácico, tal como otros tipos de lesiones, pues este se da por un resultado de ciertos mecanismos, ¿no? Cuando hablamos nosotros del trauma torácico, vamos a hablar generalmente de los mecanismos que son contusos y de los mecanismos que son penetrantes. Va a depender mucho la fuerza que va a ser aplicada en la caja torácica, va a depender bastante de la energía que recibe nuestro cuerpo, de la cinemática del trauma, ¿verdad? Entonces, generalmente las causas principales de un trauma torácico tenemos lo que son aquellos accidentes con vehículos automotores, como por ejemplo un choque entre dos vehículos, las caídas de unas alturas considerables, golpes muy fuertes, pueden ser lesiones por aplastamiento, ¿no? Entonces, todas estas lesiones pueden provocar lo que son fracturas, lo que son luxaciones, desgarros también de algunos órganos. Bien, entonces, eso con respecto a los mecanismos contusos. También tenemos lo que son los mecanismos penetrantes, ya donde aquí podemos tener armas de fuego, porque es una bala que ingresa y que penetra todo el cuerpo, ¿no? Podemos tener aquí también una lesión por algún cuchillo, por algún objeto que esté incrustado, algunas varillas metálicas, sobre todo en los accidentes automovilísticos también. Entonces, todas estas lesiones pueden llegar a ser letales, pueden provocar la muerte de nuestra víctima por una hemorragia externa, por una hemorragia interna, por un colapso de pulmón, porque estas fracturas pueden perforar órganos. Entonces, es bastante Buenas delicado noches, cuando buenas noches, nosotros... disculpe. Hola Frida, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, entonces veníamos hablando de lo que es el trauma torácico, ¿no? Veníamos hablando del trauma torácico. Entonces, cuando vamos a tener algún tipo de daño, algún tipo de lesión a nivel de nuestra caja torácica, un trauma torácico, aquí se van a ver pues involucrados sobre todo unos órganos principales, ¿no? Lo que viene a ser nuestro sistema respiratorio y lo que viene a ser nuestro sistema circulatorio, porque la caja torácica protege pues principalmente lo que son pulmones, lo que es el corazón, por ahí también protege cierta parte, cierta porción del hígado, ¿no? Del vaso y todo ello. Entonces, un paciente que tiene este tipo de lesiones, si es que se daña, por ejemplo, lo que son pulmones, esta persona no va a estar respirando de manera correcta, no va a tener el aporte suficiente de oxígeno en la sangre y por el contrario, esta persona va a tener un exceso de dióxido de carbono. Entonces, eh, va a empezar a tener pues otras consecuencias, ¿no? No solamente se trata de que tiene un golpe, no solamente se trata de que es una fractura, sino de todas las complicaciones que vienen después de algún incidente. Como parte de anatomía, el tórax viene a ser, tiene una característica cilíndrica, es hueco, ¿no? Está formado por algunas estructuras óseas, por lo que son las costillas, ¿no? Nosotros tenemos aquí los pares de costillas. Entonces, estas costillas también están protegidas por una capa muscular, ¿correcto? Entonces, en eso más o menos consiste nuestro tórax. Dentro ya, un poco más interno, cuando vamos a hablar de los órganos, tenemos lo que son pulmones y tenemos lo que es corazón. Los pulmones están cubiertos por una membrana, ya los pulmones están cubiertos por una membrana. Entonces, entre la membrana y el pulmón tenemos un pequeño espacio, como se puede observar en esta imagen, este borde azul que rodea los pulmones. A ese espacio se le llama espacio pleural.
¿ya? Es un espacio con un diámetro pues característico que es pequeño, pero que es como que es una membrana que protege a nuestro pulmón. Cuando nosotros tenemos un tipo de lesión a nivel de la caja torácica, por ejemplo, tenemos una fractura de las costillas y estas costillas llegan a perforar los pulmones, pues se va a perforar todo, ¿no? Todo lo que es esta capa, esta membrana, el espacio pleural y todo ello. Entonces, en este espacio pleural que viene a ser pequeño, un borde pequeño, crece, se aumenta de tamaño. Puede ser por acumulación de aire o puede ser por la acumulación de sangre. La acumulación de aire vamos a llamarlo neumotórax y la acumulación de sangre vamos a llamarlo hemotórax. Entonces, cuando empieza a haber esta acumulación excesiva en este espacio pleural, lo que ocurre es que desplaza el pulmón. Es decir, el pulmón que tiene que tener un espacio adecuado para que se pueda extender lo suficiente, ¿no? Cuando hacemos la inspiración, ¿no? Nuestros pulmones se expanden. Entonces, este pulmón ya no va a tener todo este espacio. ¿Por qué? Porque se está acortando, se está llenando de lo que es sangre y de lo que es líquido. Entonces, ahí puede haber un colapso de pulmón. Y no solo eso, como se está acortando el espacio, está habiendo todo un desplazamiento, también em, se llega pues a suprimir el espacio del corazón. Entonces, el corazón no va a poder latir de una manera correcta. A ver, a ver. Mm, bien. Con respecto a la fisiología, ¿no? Es decir, al funcionamiento normal de nuestros órganos, como mencionaba, principalmente en lo que es caja torácica tenemos lo que es el sistema respiratorio, donde hacemos el mecanismo pues de ventilación y lo que es el sistema circulatorio. Cuando vamos a hablar de la ventilación, bueno, voy a explicar primero en lo que es el proceso fisiológico, ¿no? Estos dos procesos, lo que es la respiración y lo que es la circulación, ambos procesos tienen que funcionar de una manera correcta y van a trabajar en combinación uno con otro. Con la respiración, nosotros tenemos lo que es el aporte de oxígeno. Ese oxígeno es llevado al torrente sanguíneo y ocurre pues toda la circulación. Mediante la circulación, todo este oxígeno es transportado a todo nuestro organismo, a todos nuestros órganos. Entonces, ambos van a trabajar de la mano. Si no se está respirando de manera correcta, la circulación también se va a ver afectada. Si tenemos un exceso de dióxido de carbono, cuando ocurre la circulación, todos nuestros órganos van a estar llenos de dióxido de carbono. Entonces, ambos tienen que trabajar de la mano, en combinación de uno con el otro, como se dice. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de ventilación, estamos hablando aquí del sistema respiratorio. Em, Aquí se da pues el proceso mecánico en el cual nosotros inspiramos, ¿no? Es decir, cuando hacemos o permitimos el ingreso del aire, que este ingreso se da por la cavidad oral, puede ser por la cavidad nasal, ¿no? Entonces ingresa por la nariz, ingresa por la boca, pasa por la tráquea, va a llegar a los bronquios, ¿no? Los pulmones y los alveolos, donde es que se produce pues todo este intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, eso es la inhalación, el ingreso de aire, donde nosotros vamos a hacer que ingrese oxígeno a todas nuestras células. Y cuando nosotros eliminamos este aire, este viene a ser el proceso de expiración. Cuando nosotros sacamos el dióxido de carbono que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos esos dos procesos que tienen mucho que ver en la ventilación. Cuando hablamos de la circulación, este es otro proceso fisiológico, pues no un proceso fisiológico principal para nuestro organismo. Sabemos que nuestro corazón actúa como una bomba biológica. Entonces, esta bomba necesita de tener un líquido adecuado,
Con esto me refiero a que la concentración de la sangre con respecto a los glóbulos rojos, al oxígeno, tiene que ser el correcto, porque si no, pues no va a funcionar, ¿no? Es como que este motor necesita de un combustible, por decir así. Entonces, nuestro corazón, que es una bomba, necesita que esta sangre tenga una concentración correcta, ¿no? Tenga todo el oxígeno que necesita nuestro cuerpo. Entonces, cuando existe una hemorragia, por ejemplo, cuando hay una hemorragia hay pérdida sanguínea y esto hace a que también el corazón empiece a fallar. Cuando tenemos una lesión a nivel de la caja torácica, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una lesión penetrante, cuando vamos a tener una lesión penetrante, lo que venía mencionando hace un momento, ¿no? Este espacio crece, desplaza el pulmón, incluso empuja el corazón, empuja el otro pulmón y estos órganos ya no van a funcionar de una manera correcta. ¿Ya? La acumulación de aire, nuevamente lo repito, neumotórax y la acumulación de sangre, hemotórax. Como mencionábamos al principio, vamos a tener dos mecanismos principales, ¿no? En lo que corresponde al trauma torácico. Tenemos lo que son las lesiones penetrantes y tenemos lo que son las lesiones contusas. Definitivamente las lesiones penetrantes, pues mucho más peligrosas, ¿no? Esta lesión penetrante puede estar dada por el ingreso, ¿no? Por el ataque de algún objeto de diferente tamaño, pero este necesariamente va a atravesar la pared torácica. Por eso es que se llama penetrante, ¿no? Entonces, no solamente va a provocar lo que son fractura de costillas, no solamente va a romper este músculo y más tejidos, sino también puede haber perforamiento, puede haber lesión de los órganos que están dentro del tórax. Dentro de ello, pulmón, corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de lesiones, por ejemplo, esta es una lesión penetrante, pero que el objeto no está incrustado. Entonces, es como que va a haber una comunicación entre el espacio exterior y el espacio interior. Entonces, el aire puede ingresar del exterior por aquí o en todo caso el aire de los pulmones puede salir por este espacio, por este orificio. Entonces, cuando ese espacio de adentro del pulmón se va a llenar de aire, ahí vamos a tener o puede haber un colapso de pulmón. O en tal caso, esta perforación provocó pues que haya el perforamiento de órganos y adentro está habiendo una hemorragia interna y se está acumulando la sangre en el espacio torácico. Y del mismo modo, ¿no? Puede haber un colapso de pulmón, puede haber el cese del corazón y todo ello. ¿Ya? Entonces, esto es bastante peligroso. Estas heridas por estos objetos penetrantes, como lo vuelvo a repetir, van a permitir que escape aire del pulmón hacia afuera o en todo caso puede ingresar el aire del exterior hacia adentro. En cualquiera de los casos, este paciente va a presentar dificultad respiratoria. Ya va a presentar dificultad respiratoria. Si es que ya hay un ingreso continuo, es decir, estamos dejando esta zona así, abierta, expuesta, sigue ingresando aire o en todo caso sigue saliendo aire, pues, perdón, va a haber mucha presión dentro del espacio pleural, ¿no? Y van a colapsar todos nuestros órganos. No solo eso, también vamos a tener mucho tejido que va a ser dañado. Van a haber muchos vasos sanguíneos que se van a romper, que van a empezar a sangrar. Esto va a provocar la pérdida sanguínea, se va a llenar de sangre de manera interna. Puede haber ruptura de muchos vasos, puede haber ruptura de nervios y todo. Es bastante peligroso. Un caso de este puede provocar la muerte de nuestro paciente. Entonces, en el momento, lo que tenemos que hacer es el traslado inmediato.
estabilizamos lo más rápido que podemos y tenemos que trasladar a nuestro paciente de inmediato. Ahora vamos a hablar de lo que son las lesiones contusas, ¿no? Las lesiones contusas. Una fuerza contusa que es aplicada en nuestra pared de la caja torácica, ¿no? Generalmente pues va a provocar daños en los órganos y en las costillas también por presión, ¿ya? Por compresión, porque todo nuestro cuerpo está recibiendo una energía. Por ejemplo, en el caso de un choque, ¿no? De un choque de un vehículo o de dos vehículos o de un vehículo con un poste, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está existiendo una compresión muy brusca que probablemente esto puede provocar la fractura de las costillas, puede provocar daños a nivel de los órganos como desgarros de los vasos y todo ello, ¿ya? Nosotros hablábamos de dos mecanismos cuando nosotros explicábamos de la cinemática del trauma, ¿no? Cuando existían los choques, puede haber compresión y puede haber sillamiento. La compresión es prácticamente el aplastamiento, el golpe que está teniendo todo. Y el sillamiento viene a ser em, cuando este órgano choca de una manera brusca en la pared torácica y al chocar tiene como cierto estiramiento. En ese estiramiento se pueden romper los ligamentos que unen a estos órganos, se pueden romper los vasos, las arterias importantes. Entonces va a provocar no solamente un golpe a nivel externo, sino también pueden haber hemorragias a nivel interno, ¿no? Esto puede ir de lo más simple a lo más complicado, ¿ya? Por eso lo vuelvo a repetir, depende mucho de lo que es la cinemática del trauma, depende mucho de la energía que recibe nuestro cuerpo, ¿no? No es lo mismo un choque entre dos personas a un choque automovilístico. Este viene a ser mucho más brusco. Entonces, ocurren casos en los que existe, por ejemplo, el choque de dos futbolistas, ¿no? Entonces, esto es una lesión contusa. Un choque de dos futbolistas es una lesión contusa, que probablemente solamente va a causar golpes o en el peor de los casos alguna fractura de costilla. Pero en el caso, por ejemplo, de este caso que hablábamos de un choque automovilístico, puede haber fractura de costillas, estas costillas pueden perforar los órganos, estos órganos por el movimiento brusco van a tener todos los desgarros que venía mencionando, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que averiguar, tenemos que investigar desde la escena, desde el pre-evento, desde el evento, el post-evento, todo lo que veníamos hablando, porque tenemos que saber el motivo, la causa y qué fue lo que ocurrió en el momento para poder tratar a nuestro paciente. Con respecto a la evaluación, ¿no? Nosotros ya sabemos que desde que llegamos a nuestra escena, lo primero que tenemos que verificar es nuestra escena, que esta escena sea segura para nosotros, que la escena sea segura para la víctima, para los testigos. Una vez de que ya estamos fuera de riesgo, recién empezamos a hacer nuestra evaluación. Hacemos nuestra evaluación primaria, esto ya nosotros lo sabemos de memoria, ojo. Entonces, hacemos nuestra evaluación primaria, ya identificamos cuál es la causa que puede provocar la muerte de nuestra víctima, ya lo estabilizamos y luego vamos a hacer una evaluación secundaria que ya es un poco más exhaustiva. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son los signos, cuáles son las señales que nos va a manifestar un paciente con trauma torácico. Porque pues no siempre vamos a encontrar un paciente que va a estar consciente, que nos va a decir qué es lo que tiene, qué es lo que le duele. Muchas veces vamos a encontrar un paciente que está inconsciente y nosotros vamos a tener que aprender a identificar estas señales. Nosotros vamos a tener que diagnosticar de acuerdo a nuestra evaluación. Y para ello vamos a hacerlo con estos 3 puntos, lo que es la observación, lo que es la palpación y lo que es la auscultación. ¿Ya? Observación, palpación, auscultación, bastante importante. Cuando vamos a hablar de la observación, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es todo lo que nosotros vamos a ver.
Vamos a ver la piel de nuestro paciente, si es que es un paciente que está pálido, es un paciente que está sudoroso, ¿verdad? Con respecto también a la coloración, vamos a ver si es un paciente que está cianótico con una coloración azulada en la piel, que probablemente nos va a estar indicando que no está teniendo el aporte suficiente de oxígeno, ¿no? Que su cuerpo se está llenando de dióxido de carbono. Entonces, si es que nosotros vemos un paciente cianótico con dificultad respiratoria, probablemente está teniendo un daño a nivel de nuestro sistema respiratorio en lo que respecta pues a los pulmones. Entonces puede haber un perforamiento del pulmón, puede estar habiendo un neumotórax, puede estar habiendo un hemotórax, ¿no? Lo que venía mencionando hace un momento. Entonces, son esas pequeñas señales que ya a nosotros nos van a ir indicando qué es lo que está ocurriendo en nuestro paciente. ¿Ya? También podemos observar la manera en la que respira, cómo se mueve la caja torácica. Nosotros cuando hemos hablado de verificar la respiración, hemos aprendido, ¿no? Cómo es que se ve la observación por la elevación de la caja torácica. Pero hay casos en los que los pacientes que tienen fracturas, ¿no? Que tienen lesiones, puede haber asimetría, solamente se eleva una parte del pulmón, perdón, de la caja torácica, o cuando está respirando observamos hundimientos que nos pueden indicar pues posiblemente algunas fracturas. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a observar en nuestro paciente. Ya después vamos a hacer la palpación, es decir, vamos a tocar. Nosotros vamos a verificar con nuestras manos, con nuestros dedos, de una manera cuidadosa, ¿no? Sin ejercer tanta fuerza. Cuando tocamos a este paciente, si es que está hipersensible, ¿no? Si es que tiene mucho dolor cuando lo tocamos, tal vez estamos tocando las costillas y por ahí escuchamos algunos ruidos crepitantes que nos van a indicar que esta persona probablemente está teniendo algunas costillas fracturadas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir tocando, ¿no? Si es que, bueno, eso ya es en abdomen, ¿no? Si es que el abdomen está distendido, pero a nivel de la caja torácica es lo que nosotros vamos a palpar, ¿ya? Si es que presenta mucho dolor, o sea, cuando tocamos hay mucha sensibilidad y los ruidos crepitantes que nos van a indicar la presencia de fracturas. Con respecto a la auscultación, vamos a escuchar desde la parte superior hasta la parte interna. Con la parte superior me refiero al sonido que nosotros vamos a escuchar cuando esta persona respira. Nosotros ya sabemos que nuestra respiración se considera una respiración silenciosa, ¿no? Pero si nosotros empezamos a escuchar una respiración con ronquidos, una respiración con silbidos, o es una respiración jadeante, ¿no? Entonces, ya desde ahí nosotros también vamos a saber que esta persona está teniendo algún tipo de daño a nivel interno. Ahora, para hacer la auscultación ya de lo que son pulmones, pues aquí tenemos que utilizar lo que es un estetoscopio, ¿no? Para evaluar los pulmones por lóbulos, cuando existe pues aquí la presencia de sangre, la presencia de aire, ya para eso lo hace también un personal mucho más capacitado que sabe más o menos auscultar estos ruidos respiratorios. ¿Ya? Pero de por sí, ya si es que nosotros empezamos a escuchar esos ruidos que digo, con ronquidos, con silbidos. Entonces, eso nos va a servir a nosotros mucho con respecto a la evaluación. ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta? ¿No hay consultas, chicas? Bien, si no hay consultas, entonces continuamos. Tenemos lo que son las fracturas costales, ¿no? Una de las lesiones bastante comunes cuando nosotros hablamos de trauma torácico. Las fracturas costales, pues, nosotros lo vamos a encontrar de un total de 100%, un 10% de, de pacientes.
a pesar de, pues, por lo que es nuestros músculos, ¿no? Porque estos huesos no están expuestos completamente. Tenemos una capa muscular aquí que lo protege, tenemos la piel, lo recubre. Pero para que exista una fractura de costillas, pues depende del trauma que se ha recibido aquí, ¿no? Depende del trauma que se ha recibido. La fuerza, el golpe que ha habido, la energía que ha recibido nuestro cuerpo, ¿ya? Pues aquí, como lo vuelvo a repetir, puede ser por accidentes automovilísticos, puede ser por choques entre personas, un golpe que ha recibido esta persona a este nivel, ¿no? A este nivel. Hay casos en los que solamente se queda como una simple fractura de costillas, así como también hay otros casos más riesgosos que una de estas costillas va a perforar órganos, ¿no? Va a perforar órganos, puede romper vasos sanguíneos, puede provocar pues algún colapso de pulmón, un hemotórax, un neumotórax, ¿no? Entonces, pueden ser casos en los que va a ser algo sencillo, como una fractura de costillas, o en el peor de los casos, que ya se complique con todo lo que iba mencionando. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a evaluar a este tipo de pacientes? Generalmente vamos a identificar a un paciente que tiene fracturas porque va a presentar dolor torácico, ¿no? Sobre todo cuando este paciente respira o cuando se mueve, va a presentar bastante dolor, va a tener mucha hipersensibilidad. Además de ello, también puede tener dificultad respiratoria, justamente porque le duele, ¿no? Cuando va a respirar, le va a doler, entonces esta persona va a tratar de respirar de otra manera en la que va a ser pues tal vez una respiración jadeante o una respiración rápida que va a hacer a que no le duela tanto, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es palpar todo lo que es la pared torácica, ¿no? Si es que este paciente presenta mucha hipersensibilidad a nivel de las costillas, los ruidos crepitantes que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que nos va a indicar que los huesos están rotos. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos a este tipo de pacientes, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar sus funciones vitales, ¿no? Verificar pulso, verificar respiración. Si es que tenemos por ahí algún oxímetro, vamos a ver pues la oximetría del pulso para saber cómo está trabajando esos pulmones, ¿ya? El manejo con respecto a este tipo de pacientes generalmente se va a basar en la inmovilización, ¿no? En el posicionamiento de los brazos para que no se esté moviendo tanto y tampoco pues se produzca tanto dolor por eso. Entonces podemos colocar vendas, podemos colocar un cabestrillo, ¿verdad? Para que esta persona no tenga tanta movilidad y así ya no se siga haciendo más daño, ¿no? No siga haciendo más daño. Tenemos también lo que es el tórax inestable, ¿ya? El tórax inestable, em, pues esto viene a ocurrir también cuando estos pacientes presentan lo que son las fracturas de costillas, ¿no? Em, Cuando esta persona va a inspirar y va a expirar, ¿ya? Cuando esta persona va a hacer este mecanismo para la respiración, el diafragma, es decir, toda esta pared torácica, se va a elevar de una manera fuera de lo normal, de una manera incorrecta, ¿ya? Nosotros sabemos que cuando inspiramos, ¿no? Cuando nosotros inspiramos, nuestra caja torácica se expande y cuando expiramos, la caja torácica se relaja, pero este tiene que ser un movimiento uniforme, un movimiento continuo, único. Pero cuando existen estas fracturas de costillas, hay hundimientos, ¿no? No, este paciente no está respirando de una manera adecuada. Entonces el tórax se desplaza de una manera incorrecta.
Con respecto a la evaluación, lo mismo que un paciente con una fractura, pues, ¿no? Este paciente va a presentar dolor, sobre todo dolor al respirar, el dolor puede ser intenso, este paciente puede estar muy angustiado, muy desesperado, el pulso va a estar elevado, ¿ya? El pulso va a estar elevado. Y esta persona, debido a que tiene dolor cuando respira, no va a tener respiraciones profundas. Sus respiraciones van a ser jadeantes, sus respiraciones van a ser mucho más superficiales. Entonces, como no está respirando de una manera correcta, este paciente va a empezar a presentar lo que es un cuadro de hipoxia. Es decir, que su cuerpo no tiene oxígeno, que por el contrario, su cuerpo se está llenando de dióxido de carbono y esta persona puede ponerse incluso con una característica pues de una coloración azulada, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos las señales que nos van a ayudar a identificar que estamos frente a un paciente con tórax inestable. El movimiento del diafragma anormal, la coloración de la piel, que puede estar pálido, puede estar cianótico. Con respecto al manejo, del mismo modo, ¿no? Vamos a tener que controlar las funciones vitales de manera continua, lo que es frecuencia respiratoria, lo que es el pulso. Hay que recordar que la frecuencia respiratoria aquí está siendo alterada. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ir evaluando de manera continua. Ya tenemos que ir evaluando de manera continua. Si es que esta persona no está teniendo una respiración correcta y ya está ocurriendo, está pasando, perdón, está transcurriendo mucho tiempo, entonces podemos proporcionarle oxígeno para que el organismo no esté teniendo pues estos casos de hipoxia, ¿no? Porque no tiene oxígeno nuestro organismo. Entonces podemos hacer ese tipo de acciones. Por aquí vamos a ver un video de cómo respira, de cómo se expande una caja torácica de este tipo de pacientes. Mm. Licenciada, disculpe, no se escucha nada del video. No, no tiene audio este videíto, no tiene audio. Solamente es para que puedan observar la respiración, ¿no? Ya esta parte de las letras explica lo mismo que ya les estaba diciendo. Solo quiero que vean la respiración del paciente. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se eleva, ¿no? Esta caja torácica. Y por aquí tenemos un hundimiento que se puede ver bastante notorio, ¿ya? Entonces, probablemente por aquí tengamos una costilla rota, ¿no? Mire, este paciente está teniendo una respiración en la que está llegando el aire al abdomen. ¿Por qué? Porque como tiene este tórax inestable, los pulmones no se van a elevar de una manera normal. Entonces, la respiración de él está siendo incorrecta, ¿no? Probablemente esté teniendo una respiración jadeante, una respiración que no está teniendo buen aporte de oxígeno, y por eso aquí le están ayudando, le están administrando lo que es oxígeno, ¿no? Está teniendo el complemento con el oxígeno por aquí. Bien, continuamos. Mm,
Ya. Esto con respecto al tórax inestable. ¿Hasta aquí tenemos alguna consulta? Bien, si no hay consultas, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar del neumotórax, ¿no? Vamos a hablar del neumotórax. El neumotórax es lo que yo venía mencionando hace un momento desde que iniciamos la clase, ¿no? El neumotórax pues viene a ser una de las lesiones torácicas consideradas graves, ¿ya? Podemos tener un neumotórax cerrado, podemos tener un neumotórax abierto, podemos tener un neumotórax a tensión. El neumotórax simple o cerrado, ¿no? Hay que llamarlo simple. Esto corresponde a la presencia de aire dentro de nuestro espacio pleural. Ya, como observamos en esta imagen, esta parte azul, a ver, por aquí, por el lado derecho, ¿están observando la imagen? ¿Me confirman, por favor, si se observa? Bien. Por aquí tenemos más o menos, pues, un pulmón normal, ¿no? Por decirlo así, con la membrana, con el espacio pleural normal, ¿no? Este espacio pleural no es tan amplio. Y por aquí tenemos un neumotórax, ¿no? Por aquí tenemos un neumotórax. Este espacio pleural probablemente se ha llenado de aire, ¿no? De aire o de sangre. Bueno, estamos hablando de neumotórax, entonces es aire, ¿ya? Y esto está desplazando el pulmón. El pulmón no está teniendo el espacio normal, como observamos por aquí, ¿no? Entonces, este pulmón no va a poder expandirse de una manera correcta, ¿ya? Y puede provocar lo que es un colapso de pulmón. Podemos tener aquí un colapso de pulmón. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que ver pues también más o menos las características, es decir, los signos y las señales que va a presentar nuestro paciente, ¿no? Generalmente el paciente se va a quejar de dolor, sobre todo cuando respira, va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos manejar a este tipo de pacientes? Lo primero que tenemos que saber es que el traslado de estos pacientes tiene que ser de inmediato, ¿ya? Entonces no nos podemos tomar tanto tiempo en el área prehospitalaria. Tenemos que trasladarlo de inmediato. Ahora,
Lo que tenemos que hacer aquí definitivamente es verificar de una manera constante las funciones vitales, verificar pulso, verificar respiración, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que ir viendo de manera periódica, de manera constante. Ahora, aquí también va a ser muy importante la posición del paciente de acuerdo a su comodidad. Si este paciente, por ejemplo, está echado y si así se siente cómodo y si así puede respirar bien todavía, lo dejamos echado. Si este paciente quiere estar sentado, semisentado, entonces vamos a tratar de optar de colocar a nuestro paciente en la posición que tenga mayor comodidad, sobre todo para su respiración. Entonces, el transporte tiene que ser bastante rápido, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Claro que existen procedimientos en los que se realiza una punción, se coloca un catéter, se coloca una jeringa, donde prácticamente vamos nosotros a sacar este aire, ¿no? Como si estuviésemos desinflando un globo, porque aquí hay aire. Si se hace, lo vamos a mencionar más adelante y vamos a observar también un videíto por ahí. Por aquí tenemos un neumotórax abierto, ¿ya? Por aquí tenemos un neumotórax abierto. El neumotórax abierto quiere decir cuando aquí ha habido una lesión con un objeto que ha penetrado, ¿no? Por ejemplo, un cuchillo, una varilla de metal. Entonces, este cuchillo ha perforado la capa, la membrana pleural, ha perforado incluso hasta pulmón en algunos casos. Entonces, aquí está habiendo ingreso, ¿no? Del aire del exterior hacia adentro o puede haber la salida del aire de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, en ambos casos va a haber un colapso pulmonar. Va a haber un colapso pulmonar. Entonces, este paciente cuando va a intentar respirar, cuando va a inhalar, el aire no solamente va a ingresar por la cavidad oral y por la cavidad nasal, sino también el aire va a ingresar por aquí, por esta parte, ya por esta herida que está abierta. Entonces va a haber aire de más adentro, ya va a haber más aire de lo normal aquí adentro. Y se está ejerciendo mucha presión en la parte interna, ¿no? En la parte interna. Estos pacientes van a tener dificultad respiratoria definitivamente. El paciente va a estar bastante ansioso, no va a poder respirar, pero cuando digo que no puede respirar, no me refiero a que su respiración baja, sino que este paciente va a tener una respiración jadeante, una respiración más superficial y va a ser una respiración más rápida, como si estuviese agitado. ¿Ya? Entonces, esa es la característica en este tipo de pacientes. ¿Ya? Y además, obviamente, pues que vamos a ver la herida, pues, ¿no? Se ve la herida, se ve un orificio de entrada, se ve un orificio penetrante. Entonces, el manejo que nosotros vamos a realizar aquí es tapar esta zona, ¿ya? Es tapar esta zona, para que ya no siga habiendo, pues, el paso de aire por este orificio, ¿no? Entonces vamos a sellarlo con unas técnicas que también vamos a verlo más adelante. Para eso vamos a utilizar una gasa, podemos utilizar esparadrapos, una tela limpia, ¿no? Algo que nos sirva en ese momento para tratar de tapar ese orificio. Por aquí vamos a ver otro videíto acerca del neumotórax. En el proceso respiratorio normal, los pulmones se expanden y contraen dentro de la cavidad torácica. Los pulmones están encapsulados por dos capas de tejido, como si fuera un puño metido en un globo.
denominado cavidad pleural, está lubricado de manera que los pulmones puedan deslizarse cómodamente por la pared torácica. Cuando el aire penetra en este espacio, se denomina neumotórax. El tipo de neumotórax denominado neumotórax traumático puede deberse a una lesión en el tórax. Una lesión penetrante en el tórax puede causar un pequeño desgarro en la superficie del pulmón que permite el ingreso de aire a la cavidad pleural, donde queda atrapado. La pequeña bolsa de aire ejerce una presión excesiva en el pulmón y lo hace colapsar. El neumotórax espontáneo no es causado por ninguna lesión, sino que es la consecuencia de ciertas enfermedades pulmonares como el asma, el enfisema o la EPOC. Pueden formarse pequeños sacos llenos de aire denominados flictenas en los pulmones. Cuando las flictenas se rompen y liberan aire a la cavidad pleural, la presión del aire sin expulsar hace colapsar el pulmón. Sin embargo, el neumotórax espontáneo también puede originarse en una persona no expuesta a factores de riesgo ni enfermedades evidentes. Esta afección es más común en los fumadores y en los hombres de 20 a 40 años. Un neumotórax a tensión es una complicación grave que puede derivar de cualquier tipo de neumotórax. Si la bolsa de aire acumulado continúa creciendo debido a que el aire no puede expulsarse, el aumento de la presión en la cavidad pleural puede desplazar el corazón y los vasos sanguíneos principales al otro lado del tórax. Cuando se produce el desplazamiento, la presión arterial baja significativamente. Es una afección que pone en riesgo la vida y requiere atención médica inmediata. Cavidad torácica. Ya. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cuando un agente penetrante ingresa y ocurre pues el acúmulo de aire, ¿no? Este acúmulo de aire. No tenemos consultas hasta el momento, ¿no? No, licenciada. Ya. Pasamos entonces a lo que viene a ser un hemotórax, ¿no? No hay que olvidar estos términos: neumotórax, acumulación de aire, y hemotórax, acumulación de sangre, ¿ya? Cuando hablamos de hemotórax, pues generalmente es porque hay el ingreso de sangre en el espacio pleural, ¿no? El espacio pleural. Del mismo modo, esta sangre está acortando el espacio y está desplazando al pulmón y va a desplazar también, en algunos casos, a lo que es corazón y al otro pulmón. Entonces, esto se da por una pérdida significativa de sangre, pues, ¿no? Obviamente tiene que ser una cantidad considerable. Esta sangre puede ser de la misma pared torácica, esta sangre puede ser de algunos vasos que han sido rotos, de algunos vasos a nivel pulmonar, de algunos vasos a nivel del tórax, ¿no? Estos pacientes que tienen hemotórax tienen dificultad respiratoria también, ¿ya? Tienen dificultad respiratoria, tienen bastante dolor torácico, ¿no? Van a sentir como una presión en el pecho porque está existiendo aquí una presión interna, está existiendo un colapso, ¿ya? Entonces, del mismo modo, ¿no? Va a ser un paciente que presenta dolor torácico, es un paciente que tiene dificultad respiratoria. Incluso, como aquí hay pérdida de sangre interna, estaríamos hablando de una hemorragia interna prácticamente. Entonces, un paciente que tiene hemorragia interna tiene el pulso acelerado, está confundido, está pálido, está frío, ¿verdad? Entonces, esas van a ser las señales de este tipo de pacientes.
Con respecto al manejo, nuestro monitoreo constante de las funciones vitales siempre va a ser importante. Ya va a ser importante. Tenemos que darle lo que es el aporte de oxígeno. Podemos utilizar una mascarilla, una bolsa, podemos ponerle un tubo endotraqueal, ¿no? O una cánula orofaringia, que eso ya lo hemos venido explicando en las clases anteriores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esos materiales y podemos realizar el procedimiento, lo vamos a hacer. Y el traslado tiene que ser de inmediato, tiene que ser rápido. También existen técnicas en las que ingresa por aquí algún catéter, ¿no? Un material en la que prácticamente nosotros vamos a retirar este líquido, esta sangre, vamos a retirarlo, ¿no? Colocando un catéter, colocando pues unos materiales en la que prácticamente vamos a hacer el vaciado de esta sangre. ¿Para qué? Para que el pulmón esté en su estado normal. Pero ojo que ese no es el procedimiento ya definitivo, porque nosotros vamos a sacar la sangre, pero recuerden que va a seguir sangrando porque esto está a nivel interno, está habiendo una hemorragia interna. Entonces, es algo provisional que nos va a servir del momento. Sí nos va a ayudar porque no va a haber presión aquí adentro, pero tiene que ser el traslado de inmediato para que calmen esta hemorragia interna que está teniendo el paciente, ¿ya? Eso con respecto al hemotórax. Aquí vamos a hablar de los procedimientos, ¿no? De los procedimientos que les venía mencionando. Cuando existe aire o cuando existe sangre dentro de una pared torácica, va a haber una presión. Entonces, para disminuir esta presión, ya sea de neumotórax o de hemotórax, vamos a realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Vamos a realizar este tipo de procedimientos. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene neumotórax, es decir, que tiene aire en la cavidad torácica. Ya tiene aire en la cavidad torácica. Entonces, aquí vamos a realizar este tipo de procedimientos, ¿no? A ver, vamos a verlo por aquí. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar a nuestro paciente que está teniendo este tipo de casos, ¿no? Es un paciente que nosotros ya sabemos que tiene dificultad respiratoria, es un paciente que presenta mucho dolor, sobre todo al respirar. Entonces, cuando ya nosotros hemos identificado que estamos frente a este tipo de pacientes, vamos a localizar más o menos primera, segunda y tercera. Entre la segunda y la tercera costilla, en ese espacio nosotros vamos a ubicar el material que vamos a poner. Entonces, más o menos hacen pues como que una línea imaginaria, ¿no? Si todavía no saben cómo palpar las costillas, vamos a trazar una línea imaginaria más o menos a esta altura, ¿no? De manera diagonal de la axila y del pezón, más o menos a esa altura. Una vez que nosotros ya ubicamos la zona, lo que vamos a hacer es la asepsia, la limpieza, ¿no? La limpieza de la zona con pues una gasita con alcohol o con el antiséptico que tengan ustedes a su alcance. Y vamos aquí a colocar lo que es la aguja, ¿no? La aguja que va a tener una jeringa. En algunos casos utilizan aquí una jeringa que tiene agua, ¿no? Una jeringa que tiene una pequeña cantidad de agua. Entonces van ingresando la jeringa y cuando empiezan a salir como unas burbujas, ¿no? En el agua quiere decir que está saliendo el aire. Ya quiere decir que está saliendo el aire. Ahora, desde que nosotros empezamos a ver que ya está saliendo el aire, ya no vamos a introducir más la aguja, ¿ya? Lo que aquí se coloca es como un catéter. Ustedes han visto cuando colocamos una vía, este catéter tiene una aguja y tiene un plastiquito. Entonces, la aguja se utiliza para hacer la punción, para ingresar. Cuando ya observamos que está saliendo el aire, retiramos la aguja y lo único que se va a quedar es el catéter, el plastiquito, por decirlo así. ¿Ya? Va a quedar el
el plástico. Entonces, no podemos ingresar más la aguja, ¿no? No es que vamos a decir, no, vamos a ponerlo más profundo para que salga más aire, no. Si es que nosotros ingresamos más la aguja, podemos lesionar de manera interna. Tal vez nosotros con esa aguja podemos perforar algún vaso, podemos perforar el órgano, ¿no? Entonces, desde que nosotros observamos que ya está habiendo salida de aire, ya no vamos a ingresar más la aguja. Después de que ya colocamos el catéter, lo vamos a fijar, ¿no? Podemos colocar unas cintas para poder fijarlo, ¿ya? Porque recuerden que esta salida de aire tiene que ser continua, ¿no? Porque adentro va a seguir llenándose de aire. Entonces, la función de esto es que el aire salga, ¿no? Que el aire salga. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seguimos, ¿no? Seguimos aquí colocando este catéter y vemos que ya no sale aire? No significa que nosotros vamos a volver a hincar, vamos a volver a poner otra aguja y que nuevamente salga el aire. No, ya no. Ya, el primer procedimiento que realizan, siga saliendo aire o no, lo dejamos ahí. No vamos a volver a colocar absolutamente nada. Y lo que podemos hacer aquí es cubrir este material, pues, ¿no? Podemos cubrirlo de repente con una gasita, podemos cubrirlo con algo, pero ojo que no haga presión, ¿ya? Que no haga presión. La auscultación también va a ser importante. ¿Por qué? Cuando esta persona ha tenido todo el aire adentro, ha estado teniendo dificultad respiratoria y los ruidos respiratorios también se han estado escuchando de una manera anormal. Entonces, se supone que nosotros ya sacamos el aire, prácticamente es como si hubiésemos desinflado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, estos ruidos respiratorios van a tener que aumentar, como si estuviesen volviendo a su normalidad. Y es lo que nosotros tenemos que ir escuchando de manera constante. Por aquí vamos a ver estos videos. A ver. Mm. Hoy en Prehospital TV vamos a ver el manejo del neumotórax a tensión. No mováis que comenzamos. En primer lugar, vamos a definir un neumotórax. Consiste en la entrada de aire en el espacio pleural, que es la cavidad que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral. En condiciones normales, aquí no debe haber nada. Cuando entra aire, puede producirse el colapso del pulmón y llevar incluso a la muerte del paciente. Según su etiología, el neumotórax puede ser espontáneo, secundario a enfermedades, traumático o iatrogénico. En estos casos, lo más importante es detectar cuando estamos ante un neumotórax a tensión, pues de nuestra rápida actuación depende de la supervivencia del paciente. Los síntomas que vamos a encontrar son síntomas de dificultad respiratoria y de dificultad en el retorno venoso. En primer lugar, vamos a encontrar un paciente taquipneico, taquicárdico, hipotenso y sudoroso, con ingurgitación yugular, que incluso en los casos que el paciente esté hipotenso podemos no tenerla. Va a haber también una desviación de la tráquea hacia el lado contrario al neumotórax. Va a haber una ausencia unilateral del ruido respiratorio, vamos a encontrar un timpanismo a la percusión, en última instancia podemos tener también cianosis y en algunos casos se produce un enfisema subcutáneo por la entrada de aire bajo la piel. Una vez hemos localizado que tenemos un neumotórax a tensión, vamos a pinchar al paciente. Aquí tenemos la clavícula, justo por debajo el primer espacio intercostal, la segunda costilla, segundo espacio intercostal, pues en este lugar, justo por el reborde superior de la tercera costilla, en línea medio clavicular, tenemos el punto de punción. Cuando vayamos a conectar la jeringa con suero
al catéter, tenemos que tener la precaución de quitarle este tapón. De hecho, si no, no va a conectar. Le quitamos el tapón, conectamos la jeringa y quitándole la funda ya lo tenemos preparado para pinchar. Vamos a limpiar un poco la zona con gasas con antiséptico, ¿vale? Y con guantes estériles vamos a realizar el abón en primer lugar. Ponemos el bisel perpendicular a la piel. Aquí teníamos la segunda costilla, segundo espacio intercostal, borde superior de tercera costilla. Realizamos el abón. Desde la piel hasta espacio pleural. Una vez realizado el abón, vamos a proceder a la punción con el catéter, que será del número 14 o del número 16. Para ello vamos a el reborde superior de la tercera costilla, perpendicular al paciente, vamos introduciendo. Conforme vamos metiéndonos hacia adentro, debemos ir aspirando y vamos a localizar que estamos en el neumotórax cuando al aspirar entran burbujas en la jeringa de suero. Una vez estamos en la localización del neumotórax, vamos a proceder a retirar la jeringa con la guía metálica. Vamos a conectar la llave de 3 pasos con el alargador. Una vez conectada la llave de 3 pasos con alargador, conectaremos aquí la válvula de Heimlich, en caso de que dispongamos de ella. Un método alternativo es poner, en vez de la válvula de Heimlich, si no disponemos de ella, un dedo de guante estéril. Lo cortamos en los dos extremos y esto lo fijaríamos aquí al angiocatéter con una seda. Le haríamos un nudo, ¿vale?, para que actúe de válvula unidireccional, de manera que cuando el paciente inspire no va a entrar aire porque se va a colapsar y al expirar permite la salida de aire. Otra opción es no colocar nada en este extremo del catéter, de manera que ya hemos conseguido pasar de un neumotórax a tensión a un neumotórax abierto, que aunque es peligroso, el paciente no corre tanto peligro como en el caso anterior y así ganamos unos minutos hasta llegar al hospital. Recordaros que también es muy importante colocar oxígeno al paciente. Lo vamos a hacer con una mascarilla reservorio con oxígeno al 100%, ya que la administración de oxígeno ayuda a la reabsorción del neumotórax. Muchas gracias por ver el vídeo. Compartidlo si os ha gustado, suscribiros al canal y no olvidéis darle a la campanita. Bien, entonces ese era pues el procedimiento que les estaba mencionando, ¿no? En la que se ingresa un catéter para retirar el aire que está habiendo dentro del espacio pleural. Entonces, ustedes han visto aquí, identificamos primero que es un paciente con estas señales, luego ubica, ¿no? Ubica los espacios intercostales, ahí está contando, ¿no? Primero, segundo, y es ahí donde va a realizar lo que es la punción, ¿no? Este es el catéter que ingresa, aquí está colocando una jeringa, lo que yo les iba mencionando, ¿no? Una jeringa con aire, y cuando ya ingresa, a ver, por aquí, jeringa con agua, perdón, creo que dije con aire. Entonces ingresa y por aquí ve que hay ya la presencia de unas burbujas. A ver, ahí está. Está viendo ya el ingreso de burbujas, ¿no? Entonces eso está indicando que ya está saliendo el aire, ¿no? Cuando ya ve que ya está ingresando el aire, ya no ingresa más la aguja, lo que les iba mencionando. Retira la aguja, ¿ya? Retira la aguja y solamente se queda el catéter, ¿ya? Es bastante sencillo, ¿no? No es tan complicado y ayuda mucho porque nosotros vamos a eliminar esa presión que está existiendo en la parte interna de nuestro cuerpo. Por aquí tenemos otro. A ver, otro videito.
Listo. Las heridas penetrantes en tórax o cuello pueden generar herida penetrante en tórax, herida soplante. Las heridas penetrantes en tórax o cuello pueden generar graves lesiones en las vías respiratorias o estructuras pulmonares. Observe esta lesión. La presencia de burbujas de aire que salen a través de la herida pueden ser un indicativo de lesión en las vías respiratorias o estructuras pulmonares que comprometen la vida del lesionado. ¿Cómo ayudar al lesionado? Recuerde mantener a mano un botiquín de primeros auxilios. Algunos elementos útiles para este caso pueden ser guantes, mascarilla, tijeras, microporo, una envoltura plástica y apósitos de gasa. El procedimiento a realizar es muy sencillo, pero puede ser la única opción en primeros auxilios para salvar la vida del lesionado. Tome la envoltura plástica, córtela de forma rectangular y de un tamaño mayor al de la herida. Observe cómo realizar este procedimiento. Al tener lista la envoltura plástica, tome la gasa y seque muy bien la piel junto a la herida, para evitar que el microporo o el esparadrapo se despeguen. Puede dejar sin secar la zona por donde escurre la sangre. En este caso, la sangre escurre hacia la zona de la clavícula. Ahora, tome el plástico que ha recortado y ubíquelo sobre la herida. Con cinta adhesiva, pegue a la piel 3 de los 4 bordes del plástico. Deje libre el extremo por donde observa que escurre la sangre. Este procedimiento se conoce como el apósito de 3 puntas. Este apósito funciona como una válvula, permitiendo que a través de la herida salga aire y evitando que a través de la herida ingrese aire al espacio pleural. Cuando el lesionado inhala, la succión generada en el tórax cierra la válvula. Cuando el lesionado exhala, la presión del aire que sale abre la válvula liberando la presión. Recuerde, es recomendable que el extremo sin adherir sea por el cual escurre la sangre. Así que si el lesionado está sentado, la sangre puede escurrir hacia la zona abdominal o uno de los flancos. Esta lesión es conocida como neumotórax abierto y significa que hay acumulación de aire alrededor de los pulmones por una lesión penetrante en tórax. El neumotórax puede estar acompañado de un hemotórax, el cual representa acumulación de sangre en el espacio pleural, situación que puede generar dificultad respiratoria grave y pérdida masiva de sangre en el lesionado, conduciendo a la muerte. Bien, entonces ese es el otro procedimiento Elementos útiles para este en la cual se tiene una herida pues penetrante, ¿no? Y tenemos que taparlo, ¿no? Tenemos que taparlo. Lo que ustedes observan aquí es la manera en la que esta persona ha tapado, ¿no? O sea, no cubre los 4 puntos, solamente por 3 lados, ya porque esto va a servir como si fuese, como si tuviese una membrana, ¿no? Como si tuviese una membrana. Bien, entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna duda?
¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Para Licenciada, disculpa una preguntita. Ese proceso que se realiza, normalmente eso lo tienen que realizar en centro hospitalario, ¿verdad? ¿Cuál procedimiento? ¿Ambos? ¿Los dos videos que he mostrado? El último, licenciada. No, eso podemos hacerlo en el área prehospitalaria. Nosotros podemos hacerlo, porque es sencillo. Te refieres a este, ¿no? De cubrirlo. Sí, licenciada. Sí, eso lo hacemos nosotros como parte de los primeros auxilios que vamos a brindar al paciente. Ya no podemos dejar esta herida que está expuesta por muchos motivos, ¿no? Porque va a ser un foco de infección y aparte, pues, por lo que ya iba explicando, ¿no? Porque está en contacto directo con el ambiente exterior, con la parte interior de los pulmones. Entonces, para ello, lo cubrimos. ¿Ya? A esto lo conocen como la técnica del bolsillo o algo por ahí, si no me equivoco. Cubrimos 3 partes, una parte dejamos libre. Miss, una consulta. Yo no entendí la... Buenas noches, Miss. Miss, Hola, no buenas entendí noches. el primer video. ¿A causa de qué se genera el aire dentro del cuerpo de la persona? ¿Por qué se produce el neumotórax? ¿Por qué hay la acumulación de aire? Sí, exacto. A causa. ¿Cuáles son las consecuencias o las causas? Ya, esta persona ha tenido una lesión en la que esta membrana que recubre al pulmón, la membrana que tiene la separación del espacio pleural, se ha roto. Esa es la causa. Entonces, Miss, dentro Miss, no te entendí. ¿Cómo? el pulmón está cubierto por una membrana. Entre el pulmón y esa membrana tenemos el espacio pleural. Entonces, cuando hay alguna lesión, este espacio, o sea, el pulmón no va a tener esa membrana prácticamente. Al no tener esa membrana, va a haber ingreso de aire. No necesariamente necesitamos tener una herida abierta para que ingrese aire de afuera hacia adentro, sino el aire que tenemos también considerado normal dentro de nuestro organismo. No sé si me dejo entender. Hay salida de aire del pulmón, de todo nuestro organismo, y como esa membrana está prácticamente dañada, entonces ahí es donde se empieza a acumular este aire. Melissa, Miss, ¿y qué accidente puede provocar eso? por ejemplo, un paciente que está manejando, se choca y esta persona no se ha puesto el cinturón de seguridad. Entonces esta persona ha chocado directamente en el timón. Ujú. Ya, ahí es un impacto fuerte, es una energía fuerte que se recibe. O una persona que ha caído de una altura considerable, pues, ¿no? Ya, Miss. No lo estoy entendiendo bien, pero fue ahí. ¿Cuál es la duda que todavía tienes? La duda es que a causa de qué se produce eso. Licho, disculpe. Sí, ¿quién me habla? Por ahí creo que me habló Lía. ¿También tienes alguna consulta? Sí, Ana, bueno.
entrecortado, le estoy escuchando, pero sí le estoy entendiendo. ¿Por qué se dan las burbujas o por qué es una ¿qué es? Cuando es hemorragia y cuando hay aire, ¿no? Sí estoy entendiendo, pero o sea, por parte, porque mi internet está pésimo, reconecta ahí. Pero aún así es mi internet, aún así le estoy entendiendo unos videos y lo que esté. Ya, sí, sí, incluso se te escucha un poquito entrecortado. Se te escucha un poquito entrecortado. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso, por la lesión que está teniendo, que recibimos, tenemos lo que es la acumulación de aire y lo que es la acumulación de sangre dentro de nuestra caja torácica, dentro de nuestra, del Y espacio una torácico. consulta más. ¿Y cuáles son los síntomas del paciente? Digamos que se han caído o han tenido un impacto así cuerpo a cuerpo, también podría llegar a tener una, ¿cómo se le dice? Una acumulación de aire, El neumotórax. Ah, el ya. neumotórax. No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Cuáles son los Eh, síntomas? los síntomas de un paciente con neumotórax es la dificultad respiratoria, el dolor, que es bastante exagerado, ¿no? Y además que esta persona no va a tener unas respiraciones profundas, sino van a ser unas respiraciones mucho más superficiales, ¿ya? Claro que estos signos se confunden, pues, ¿no? Porque eso también lo presenta un paciente con fractura, nada más. Pero lo que aquí también tiene mucho que ver son los ruidos respiratorios que nosotros vamos a escuchar. Para eso vamos a tener que hacer una auscultación. También, ya la entendí. ¿Me escucha? Hola, hola, Mi, hola. Hola, ¿se me escucha? sí, mi, Ah, ya. Te decía eso, ¿no? Te decía eso, que va a existir aquí pues una presión, ¿no? Va a existir una presión dentro por la acumulación, ya sea de sangre o ya sea la acumulación de sangre. Entonces, cuando existe un neumotórax o existe un hemotórax, el pulmón no se expande, ¿ya? No se expande correctamente. Entonces, hemotórax es cuando hay un derrame o una hemorragia interna, ¿no, mis? hemotórax, sí, acumulación de Hemotórax. sangre. Ajá, hemo. Cuando es neumotórax es la acumulación de aire, la presencia de aire dentro del espacio pleural. Ya me. Ya. Entonces son esos dos casos, ¿no? Entonces, como no está teniendo una respiración correcta, no está teniendo esa expansión adecuada de los pulmones, no está teniendo también el aporte de oxígeno. Entonces, esta persona puede estar cianótica, ya con esa ligera coloración azul también. Puede presentar ese tipo de signos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No hay otra duda, ¿no? Mira, Melissa, generalmente estos pacientes que van a tener neumotórax, es decir, cuando hay acumulación de aire, generalmente vamos a tener en estos pacientes con neumotórax abierto. Es poco
probable, no poco probable, sino con respecto al porcentaje, ¿no? Son pocos pacientes que tienen un neumotórax cerrado. Ya, mayormente es por un neumotórax abierto y ahí es donde hay más acumulación de aire. Ahí hay más acumulación de aire porque está en contacto directo, pues, entre el medio externo y el medio interno. Ya mismo. En caso de hemotórax, se tiene que realizar el procedimiento del bolsillo, creo que dijo Miss. No. Esto del bolsillo es para bueno, aquí tenemos una combinación de ambos, pues, ¿no? Porque hay sangre y también hay aire. Pero esto de la técnica del bolsillo lo están haciendo en un neumotórax, ¿no? Porque hay acumulación de aire y aquí tenemos la herida abierta, pues, ¿no? O sea, este es un neumotórax abierto. ¿Ya? Neumotórax abierto. Así sea un hemotórax, también tenemos que taparlo. ¿Ya? También tenemos que taparlo. O sea, la idea es que no podemos dejar expuesta esta herida. No podemos dejarlo expuesto. En caso de que haya una herida así abierta, Miss, llega demasiada hemorragia o demasiado sangrado, ¿qué se tiene que hacer? ¿Igual aplicar la misma técnica? Sí, aquí nosotros no podemos hacer, o sea, aquí por ejemplo, imagínate que esto está sangrando y a nosotros siempre se nos ha dicho que para calmar una hemorragia tenemos que hacer presión directa, ¿no? En este tipo de casos no podemos hacer la presión directa, porque si nosotros presionamos y taponeamos, esa sangre peor se va a acumular adentro, peor todavía. Entonces adentro va a haber mayor presión. Por eso es que se deja este espacio, para que haya fuga. Haya fuga ligera, ¿no? Ya sea de aire o de sangre, pero para que haya... En caso de eso, mi paciente puede morir desangrado. Pues. Claro, sí, así es. Por eso es que este traslado tiene que ser rápido. El traslado Digamos que tiene que estamos ser en un rápido. lugar donde que no hay una atención, un centro de salud cercano. Bueno, entonces ¿Qué lo se que puede puedes hacer es colocarle una vía endovenosa. Sabemos que el cloruro de sodio pues no repone la sangre, pero sí nos puede ayudar a evitar un shock, porque ya le estás reponiendo un líquido, por decirlo así, ¿no? Entonces, puedes mantener a tu paciente con una vía endovenosa, ya le colocas una vía endovenosa, le das el aporte de oxígeno, haces esto de tapar y así trasladas. Ahora, hay casos en los que existe un hemotórax, o sea, hay acumulación de sangre interna, pero sin una herida. O sea, cuando, por ejemplo, la costilla perforó adentro. ¿Ya? Entonces, ahí hay un procedimiento muy parecido al anterior que les mostré, en lo que ingresan un catéter para sacar el aire, ya, de este mismo modo. Ingresan un catéter con un equipo para que vaya saliendo la sangre. Como si colocaras una manguera, ¿no? Para que salga la sangre. Entonces, también ese procedimiento definitivamente en lo que nos va a ayudar es a disminuir la presión que hay dentro, pero no es el tratamiento, pues no como tú lo estás mencionando, porque aquí el tratamiento es calmar esa hemorragia interna. Pero de momento lo que te va a ayudar es los cristaloides que le estás ingresando por la vía endovenosa, la disminución de la presión y el aporte del oxígeno. Entonces, de esa manera puedes trasladar a tu paciente. Me hice una consulta, sácame de dudas. La presión que se realiza cuando hay una herida o una hemorragia se puede realizar en los miembros superiores, ¿verdad? No en el miembro del tórax. No. O sea, si tenemos una herida acá, así de tórax, En el no, tórax ya no se no, puede realizar una presión. no, Solo nunca se haces realiza una presión. presión
Solo se puede realizar una presión en miembros superiores, ¿verdad, Miss? Claro, en miembros superiores, en cabeza, ¿no? Brazos, piernas. Pero aquí a nivel del tórax, no, a menos que sea, no sé, por aquí, por la clavícula, por el hombro, que es diferente, que está segura que no está comprometido el pulmón. Ah, Pero ya. si es que es aquí, definitivamente están comprometidos esos órganos, pues, ¿no? Y ahí no podemos hacer esa presión, lo vuelvo a repetir, porque vamos a hacer a que se acumule más sangre dentro Miss, y ¿y si van a colapsar. la herida o el corte está en la zona del ombligo, por esa zona o por el abdomen? Ah, Igual se ahí está. realiza la técnica del bolsillo. En el abdomen no, en el abdomen no. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de heridas a nivel abdominal y pues donde ahí habían incluso las vísceras, los órganos que estaban comprometidos? Entonces ahí, o sea, colocamos una venda, podemos colocar, perdón, colocamos una gasa y encima podemos colocar un vendaje y el traslado de inmediato porque eso está considerado grave. Y va a depender mucho, como me mencionas tú, ¿no? Por ejemplo, estás lejos, estás muy lejos, ¿qué puedes hacer? No solamente es suficiente con ponerle una venda, con ponerle una gasa, pues ya ahí tú tienes que tener otras aptitudes, como te mencionaba, ¿no? Colocarle una venosa. Le puedes colocar incluso doble vía endovenosa, porque si es que está teniendo mucha pérdida sanguínea. El oxígeno, la vía endovenosa, es lo que va a ayudar a trasladar a tu paciente, perdón, a estabilizar al menos a tu paciente un poco. Porque si tú le dejas desangrándose y así lo vas a llevar sin colocarle Se ni va a siquiera morir, una Miss. vía, se va Se va a a morir. morir, pues. Se va a morir, sí, claro. Entonces, se les dice a ustedes, se tiene que realizar tal, 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 pero ya mucho va a depender de las acciones que nosotros vamos a tomar, pues, en el momento. Ya, Miss, ya le entendí. Ujú. Ya, muy bien. Y del mismo modo, si es que acá tenemos un cuchillo que está incrustado, no lo retiramos. Ya, eso ya se sabe ya. Lo retiramos. Miss, en caso Algo, de cuchillo no le llegué a entender muy bien la otra vez de la clase. No se le puede retirar, sí, pero entonces, ¿qué se le tiene que hacer para no moverlo, nada? En caso de que hay pacientes de que quieren retirarlo, ¿qué se puede hacer? no, no se retira. Mira, por aquí vamos a utilizar esta imagen. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde se ve más claro? Aquí, ¿no? Ujú. A ver, aquí tenemos justo aquí está la indicación, mira. Aquí se hace una técnica que la conocen como la técnica de la dona, o en todo caso, a ver, la técnica de la dona consiste en que vas a agarrar una venda, ya agarramos una venda, y en nuestra mano la vamos a enrollar, como cuando, por ejemplo, enrollamos cables, ¿no? Los cables lo enrollamos alrededor de nuestra mano, ya de esa manera, como un listo. No sé si me dejo entender. Miss, no se te escucha bien. A ver. ¿Ahora se me escucha? Sí, Miss. Ya, decía que con una venda, esa venda la vamos a enrollar en nuestra mano, vamos a hacer como una dona. ¿Conocen las donas, no? ¿Saben Sí, de Miss. qué? Ya, entonces vamos a hacer eso. Y, o sea, vamos a tener un orificio en la cual vamos a colocarlo, o sea, por aquí. Entonces, este es el arma que está incrustada y alrededor vamos a colocar esa dona, ¿no? Y ya encima de esa dona vamos a colocar una venda para inmovilizar, porque como dices tú, si dejamos el cuchillo ahí se puede estar moviendo, pues, ¿no? Y va a provocar más lesiones. Entonces, de esa manera vamos a inmovilizar este cuchillo. A ver, no sé aquí cómo lo realiza, creo que acá utiliza otra técnica. ¿Te retiras?
Si no podemos hacer la dona, Ya está siendo entregado. si no podemos hacer una dona, podemos colocar alrededor de esto telas, ¿no? Podemos colocar, mira, acá están utilizando un vaso. Melissa, tu audio, por favor. Perdón, Miss. Ya, lo que mencionaba aquí, ¿no? Esto está incrustado. Pueden usar la técnica de la dona. O en todo caso aquí, miren, ellos están utilizando como un vaso, ¿no? Un plástico que van a colocar por todo alrededor de esta arma. Ya colocan todo alrededor del arma con la finalidad de que este esté pues como encapsulado, por decirlo así, ¿no? Y ya ahí colocan lo que son las vendas para evitar el movimiento. Ya, sí me escuchaste, Melissa, o no pudiste escuchar. Miss, no te escuché. Bueno, Miss, sí escuché una parte, es que estoy en el trabajo, Miss. Que se tiene que enrollar. Claro, Miss? prácticamente es como si nosotros estuviéramos encapsulando el arma que está incrustada, ¿no? Podemos hacer esa dona o en todo caso, alrededor de todo, a ver, ¿por dónde se ve claro? Ya, alrededor colocamos telas, colocamos gasas. Mira, aquí yo veo que le están poniendo un vaso, ¿no? Me imagino que sí, para que no se mueva. Entonces, alrededor podemos colocar telas de manera que esto va a estar presionado, pues, ¿no? Va a estar presionado y ya ahí podemos colocar una venda y todo eso. Sí, Miss, ya lo estoy entendiendo yo. En sí Ya. es para poder no impedirle al movimiento del objeto que está penetrado. Claro, porque si no va a seguir generando más lesiones, pues, ¿no? Va a seguir dañando de manera interna. Sí, Miss, Ya. gracias. Ya, chicas. ¿Alguna otra consulta de los procedimientos que hemos venido hablando? No tenemos consultas, ¿no? No, licenciada. Ya. Bien, entonces, eso sería pues todo con respecto al tema de hoy, ya, al tema de hoy. Es un poco complejo tratar estos pacientes, ya es complejo. No es que sea sencillo, pero si es que estamos cerca en la ciudad, como lo mencionaba Melissa, puede ser un poco más fácil el traslado inmediato, ¿no? Pero si no, nosotros tenemos que estabilizar a nuestro paciente. Entonces, nosotros sabemos procedimientos, sí, ya, pero también tenemos que ver la manera de estabilizar al paciente. Entonces, ustedes siempre tengan en cuenta que en cuanto puedan, coloquen una vía endovenosa. Mientras puedan hacerlo, pónganlo, porque esa vía pues va a facilitar mucho, ¿no? Va a facilitar mucho, va a ayudar mucho. Estas técnicas que también yo les estoy mostrando en los videos, revísenlo nuevamente, traten como que al menos de saberlo, porque uno nunca sabe cuándo puede pasar, pues, ¿no? Tal vez podemos decir, ay, ¿para qué lo voy a saber?
o para qué lo voy a practicar porque tal vez no lo voy a hacer, pero esas técnicas nos van a servir mucho, ya nos van a servir mucho en algún momento cuando, espero que no pase nunca, pero si es que hay esos casos, tienen que hacerlo, pues, ¿no? Entonces revísenlo. En su plataforma ya están los links, también los enlaces de estos videos, o por cuenta propia, ¿no? De ustedes busquen más procedimientos. Lo que les estoy mostrando es lo básico, ¿no? Lo básico y lo que nos va a ayudar a poder estabilizar a nuestros pacientes. Chicas, su examen va a estar para el lunes y el martes, ¿ya? Todo el día van a poder entrar. Licenciada, recálquenos, es tema 10, 11 y 12 nomás, ¿no? Sí, 10, 11 y 12. Las preguntas, están fáciles. Para un 20, licenciada. Para un 20 les he puesto. Ok. Sí, está sencillo, ya está sencillo. Lo que quiero también es que lean bien las preguntas, porque a veces les tengo que poner, es una señal excepto. Entonces, cuando ustedes ven excepto, saben que hay uno que no es, y esa tiene que ser la respuesta. Pues, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, ¿no? ¿Cuáles son las señales de hipotermia? O son señales de hipotermia excepto. Entonces, ustedes saben que en hipotermia una persona está con la piel pálida, tiene escalofríos, tiene temblores, pero si por ahí yo le pongo fiebre, entonces ya saben que fiebre es la respuesta, pues, ¿no? Porque es algo que es excepto, o sea, lo que no es de ahí. Eso es lo que quiero que lean bien, porque ese ha sido el error de los anteriores exámenes. Cuando yo les ponía el excepto, creo que no lo entendían bien y me marcaban la otra respuesta. Lean bien sus preguntas porque está sencillo, de verdad está para un 20. Ya si no sacan 20, no sé qué me hago yo. Está sencillo ya, chicas. Van a poder entrar mañana y el martes. Van a tener 2 días porque por el trabajo, ¿no? El trabajo, la señal, no sé, cualquier inconveniente que tengan, pero van a poder ingresar en esos 2 días. Ya media horita van a Y tener para una que... consulta, el examen, como dice usted, es dos, o sea, nos va a dejar el lunes y el martes, pero una vez que ingresemos al examen, ¿el tiempo ya corre? Claro, ¿O cuánto tiempo de examen? 30 minutos. Van a tener 30. 3 minutitos por pregunta y es suficiente. 3 minutos por pregunta. Ajá, son 10 preguntitas que están bien sencillas, bien sencillas. Ya, o sea, en cualquier momento podemos ingresar, pero una vez que ingresemos, el 30 minutos corre, ¿verdad? Sí, 30 minutitos, correcto. Ok. Ya, gracias. Ya. Va a venir en lo que es de insolación, hipotermia, mal de altura, desmayo, convulsiones y por ahí les he puesto de intoxicación. Esos temitas nomás léanlo. ¿Cuál es intoxicación y? Intoxicación, desmayo, convulsiones y todo lo que es pues mal de altura, hipotermia, insolación. Ya, gracias. Ya. Ya, chicas. Entonces, eso sería todo por hoy. Si es que no hay más dudas. Si es que no hay más dudas, terminamos, chicas. Ya, gracias. Hasta mañana. No, hasta Ya. la próxima semana.
Ya, cuídense. Hasta mañana, Cuídense. licenciada, hasta pasar, nos mandamos el examen. Ah, sí, Miss, hasta mañana. Ya, Ya, chicas. buena suerte, chicas, estudien para un 20. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Miss. Gracias, Miss. Ya, chicas, buenas noches. Cuídense. Joven, buenas noches. ¿Me escucha?